Conozcan los comentarios y los detalles de lo que fue una derrota frente a Ñublense en un nuevo capítulo de La Columna Táctica, acá en Planeta Audax. En un partido parejo, Audax no supo descifrar los problemas que le puso Ñublense en este encuentro que se jugó el día de ayer y que lamentablemente nos quita el primer puesto en la tabla de posiciones y nos quita el invicto. Creo que es una llamada de alerta, no es grave, pero sí a buscar cambios, a modificaciones e intentar una propuesta desde la misma base con variantes y posibilidades diferentes para afrontar los siguientes partidos. Vamos al análisis de jugador por jugador en lo que fue esta derrota frente a Ñublense de Chillán. En la gráfica vemos el mismo planteamiento que ha venido usando Audax Italiano en este campeonato, 1-4-3-3, que si bien nos ha dado muchos réditos, nos ha dado muchos puntos ganados y buenos encuentros, creo que ya estamos en un momento del campeonato donde se necesitan más variantes. Tenemos un plantel mucho más que los 11 jugadores que están siendo titulares y creo que hay alternativas de cambios, modificación. No sé si precisamente son muchos nombres los que hay que cambiar. Yo creo que el tema va más de la mano con el cambio de un sistema, pero no porque estemos jugando mal, sino por provocar una variable que sí impacte y sorprenda a los rivales, más que nada por eso. Esa es la tarea que le proponemos al cuerpo técnico. Vamos al análisis de jugador por jugador. En el caso de el arco estuvo Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz, como sabemos, viene teniendo buenas actuaciones. Es un jugador importante que demuestra partido a partido mayor solidez y eso está verificado en cada uno de los encuentros. En este partido no tuvo mayores inconvenientes debido a que fue un partido sin tantas llegadas profundas, con mucho ritmo en el mediocampo, sí, y su trabajo se vio más que nada en la labor de ordenar lo que fue la defensa y cuando tuvo que salir respondió. Creo que sí, se le vio un poco ansioso en un par de jugadas del primer tiempo y además se le notó esa ansiedad de tener que salir apresuradamente en la jugada del penal que provocó finalmente que nos pusiéramos en desventaja. Creo que pudo haber aguantado un poquito más y por ahí la suerte hubiese sido distinta. A pesar de la situación del penal, a pesar de haber atajado el primer penal, y estar involucrado en la situación del VAR, que en este caso sentimos todos los hinchas de Audax que nos perjudicó, fue un correcto partido de Joaquín Muñoz y ratifica el buen momento que está teniendo el arquero de Audax Italiano. Por la derecha, también ratificado casi como un titular en la posición de lateral derecho, Oliver Rojas tuvo un buen encuentro, está cumpliendo muy bien la faceta defensiva de su posición, que es la más importante, y por ahí la tarea en deuda está quedando con lo que es la faceta ofensiva de su puesto. Gran despliegue físico, gran trabajo en las coberturas defensivas y, como decíamos, le falta la parte ofensiva de su posición que podría ser mucho más aporte. A su costado, siempre en la defensa, Carlos Labrín creo que fue el hombre más destacado en el partido frente a Ñublense. Anda muy fino con los tiempos, las distancias, las coberturas y las anticipaciones. Fue un buen partido, como decíamos, y se convierte en pieza fundamental de lo que es la defensa y el buen rendimiento de nuestra defensa en este campeonato, Carlos Labrín. A su costado, Fabián Torres, también un buen desempeño, pero se le vio un poco dubitativo en un par de jugadas y después se fue afirmando en lo que fue el partido. No tuvo mayores inconvenientes y ambos centrales, Labrín y Torres, contrarrestaron muy bien a los dos delanteros de Ñublense. Como decíamos, el partido al final se definió básicamente por un error que cometimos al retroceder y que costó el penal finalmente. Nada más que decir y señalar con respecto a nuestros centrales. Por el lado izquierdo,
Roberto Cereceda no tuvo un buen partido, creo que no estuvo 100% metido en lo que fue el encuentro, tampoco se puede decir que jugó mal, pero no es el mismo Roberto Cereceda que conocimos los 3, 4, 5 primeros partidos de este campeonato, donde cumplía una función defensiva de gran nivel y además tenía un aporte considerable en lo que era la construcción del juego en el mediocampo y también en la llegada de las ofensivas de nuestro equipo. Sigue estando al debe, aún así se le respalda y es una garantía que siga estando en nuestra defensa por el lado izquierdo. En el mediocampo, Osvaldo Bozo, no hay mucho más que decir, viene ratificando su buen momento, sus buenas actuaciones, es simple en el juego, entrega bien y se atrevió en un par de jugadas en la parte ofensiva. Se está viendo con bastante espacios y por ahí creo que en la faceta creativa podría aportar mucho más. No está siendo bien complementado con sus compañeros más cercanos en el mediocampo, de quien hablaremos a continuación. Fernando Cornejo, sí, tuvo un posicionamiento más adelantado de lo normal, eh, con mucha llegada en el área rival, básicamente iniciando la presión de nuestro equipo en la salida del rival y se fue diluyendo durante el partido. Tiene mucho trayecto, mucho trajín en el medio campo y por momentos se le ve algo desordenado. Sabemos que cumple muchas funciones defensivas a la hora de presionar cuando Audax no tiene el balón y eso lo hace muy bien, pero también creo que estamos en un punto donde podemos exigirle mucho más a Fernando Cornejo con el balón, su intencionalidad de crear más juego por la importancia de la posición que tiene en el esquema del cuadro de Audax italiano. Y en el partido frente a Ñublense, Iván Ochoa no tuvo su mejor actuación, es algo que venía ratificándose en los últimos partidos. Por algo no estaba haciendo titulares en los últimos partidos y creo que está un peldaño más abajo en cuanto a su nivel futbolístico y su nivel físico. Es algo, se le ve lento, se le ve poco relacionado con la creación del juego, es el llamado a tener, apoderarse del mediocampo, de crear un juego con más facilidad, con limpieza, con el pase filtrado y otorgar eso que necesita Audax por momento, porque estamos siendo un equipo muy vertical y por ahí hay momentos del partido donde sí necesitamos a alguien que tenga el balón, distribuya de otra manera y vaya tomando el control del juego. Todo eso que se espera de un jugador como Iván Ochoa no lo encontramos por un mal momento que tiene el jugador y creo que es el llamado a dejar la titularidad y buscar una alternativa, no solamente por el jugador, sino que también, como decíamos anteriormente, por el esquema global del equipo, podría por ahí venir algún cambio interesante. Vamos a la ofensiva, por la derecha, Joaquín Muñoz, con su juego característico de ser muy aguerrido, de luchar cada uno de los balones, pero no está ganando esos duelos, los mano a mano, que es lo que marcaba la diferencia de sus grandes actuaciones, sobre todo el campeonato anterior. Sabemos que está muy compenetrado con el sistema, con el equipo, es un jugador del equipo y también es una posibilidad constante de hacer una modificación en el juego de él y buscar cómo hacer que él gane sus duelos a través de aumentar el volumen de jugadores que llegan al área. No es solamente tirarle un balón a Joaquín Montesinos y que se la arregle como pueda, sino que es darle un pase en ventaja, y acompañarlo por los mediocampistas y también buscar alternativas en ofensiva. Creo que se está viendo muy solo y está chocando constantemente con algo que no ha podido resolver y que son los duelos y está siendo muy maniatado por los rivales defensivos de los otros equipos. Así que ese es el motivo por qué no destaca Joaquín Montesino. Aún así,
insistimos, cumple, trasciende mucha motivación y cumple un rol defensivo en su posición tremendamente importante. Por el otro lado, Michael Fuentes ratifica su nivel. Creo que no ha tenido los últimos partidos su mejor rendimiento y también se puede echar mano a lo que es su posición, por ahí hace buscar variantes y lo venimos diciendo hace varias semanas que ya no están marcando la diferencia nuestros extremos en los duelos, que era lo que nos trajo muchos réditos, sobre todo en los primeros partidos de este campeonato. Así que la invitación es a buscar variantes, modificaciones con el sistema y con algunos nombres que pueden marcar más sorpresas al equipo rival. Y en el partido frente a Ñublense tuvo la titularidad Lautaro Palacios. Eh, no fue un mal partido de Lautaro, creo yo. Fue un partido muy ingrato para Palacios, porque fue al sacrificio, cumplió un rol tremendamente importante en su faceta de delantero a la hora de defender. Fue el que iniciaba el pressing, fue el que estuvo correteando a los centrales, fue el que estuvo presente para ser el primer defensa de nuestro equipo y por ahí tuvo un desgaste enorme, cumplió un muy buen partido en toda su faceta defensiva. Lo que sí está en deuda y claramente es evidente por todos nosotros los hinchas es que no tiene la autogeneración del juego, no se crea jugadas propias ni busca tanto espacio como sí lo hace Holgado, y tampoco por el volumen ofensivo que fue poco el día de ayer, a la hora de pisar el área, se le vio muy solo y por ahí no se le vio la mejor actuación. Desde el punto de vista táctico y defensivo, creo que fue un correcto partido el de Lautaro Palacios, pero en el finiquito, a la hora de crearse jugadas y finalmente llegar al gol, creo que está en deuda él en su rendimiento, como también la globalidad del equipo que no le favoreció en un encuentro que era bastante apretado el día de ayer, en una cancha compleja, además con un rival que juega, que no hay que mirarlo en menos, por algo tiene muchos goles hechos y finalmente nos terminó ganando. Vamos a los cambios. En el minuto 66 entra Enríquez por Ochoa, un cambio que ya se venía viendo. Creo que minuto 66 fue mucho la espera. Pudo haber sido el cambio antes y lamentablemente no fue el mejor encuentro para Enríquez. Entra, los dos primeros balones que toma los perdió básicamente, cometió un par de errores y después le costó ya en los minutos finales del encuentro, agarró un poco el ritmo de lo que había sido el trajín del partido y no fue el aporte que esperábamos. El cambio natural por Ochoa pasa a ser Enríquez, pero Enríquez tampoco está pasando por el mejor momento y es algo raro debido a las buenas actuaciones que había tenido al inicio de campeonato. A los 71 minutos ingresa Álvarez, también algo tardío, creo yo. Todos estos cambios pudieron haber sido ya avanzados los 5 minutos del segundo tiempo, donde ya se conocía cuál iba a ser la estructura de juego de Ñublense en el segundo tiempo, y no fue tiempo suficiente para que marcara la diferencia. Su desorden en el juego que tiene Álvarez no tuvo el tiempo para provocarlo en la defensa contraria, no tuvo tantas opciones de tomar el balón, marcar la diferencia, enganchar hacia adentro y por ahí buscar remate fuera del área, que es su gran arma que tiene. No fue un gran partido de Álvarez y tampoco se encontró en este difícil juego que está haciendo el segundo tiempo para Audax Italiano. Y a los 79, ya faltando casi 10 minutos, el ingreso de Crobeto por Cereceda, que fue un cambio de posición por posición. No está teniendo un buen partido Cereceda, pero tal vez por el desgaste que había tenido prefirió el cambio el entrenador. Y Delgado, que ingresó por Fuentes en este caso, que también se puede decir que fue posición por posición. Eh,
no es mucho lo que aportaron Crobeto y Delgado y es difícil opinar del desempeño de ellos en tan pocos minutos. Creo en esta ocasión que el cuerpo técnico demoró bastante el tema de los cambios y pudo haber anticipado los cambios y haber tenido una propuesta de mayor audacia a la hora de buscar tal vez en el triunfo cuando íbamos perdiendo o derechamente ir en búsqueda del empate cuando ya estábamos en una derrota. Ese es el análisis que hicimos individual de cada uno de nuestros jugadores en el partido de ayer frente a Ñublense. Por la fecha número 8, el próximo partido es frente a Palestino en condición de visita y está programado para el martes 15 de junio a las 12:30 horas. Esperemos que todas estas correcciones de las que hablamos, de las que los jugadores perciben y el cuerpo técnico trabaja, se plasmen en este partido y sea directamente un triunfo antes del receso que se va a producir por el tema de la Copa América si es que se juega. El llamado de siempre, lo vamos a reiterar al cuerpo técnico, no descuidar ningún detalle de trabajo, creo que hay cosas por corregir, creo que la base está armada, hay una muy buena estructura, un excelente esqueleto de juego, de propuesta de juego, y se agradece y eso se advierte, pero creo que estamos a la altura del campeonato donde las variables sí tienen que ser consistentes y marcar presencia para que surjan la eficacia que el equipo y necesita en los siguientes partidos. Estamos siendo ya muy predecibles la construcción del mediocampo hacia la ofensiva y nos está faltando mucho el gol, que creo que va de la mano con el poco volumen que estamos teniendo a la hora de llegar al área contraria. Y en el caso de los futbolistas, se advierte una tranquilidad, se advierte una confianza en lo que están haciendo, pero también a esta altura del campeonato, y me atrevo a decir que los emplazo un poquito a buscar una rebeldía deportiva, una rebeldía futbolística bien entendida para que dentro de la cancha también tomen ellos el control del partido y vayan en búsqueda de lo que siempre nosotros los hinchas queremos, que es el triunfo en cada uno de los partidos. Muchas gracias por su recepción, gracias por cada uno de los comentarios que los leemos, de los likes, y estaremos siguiendo y exigiendo un buen rendimiento siempre de nuestro club. Creo que nuestra función como hincha es esa, apoyar y exigir también a la vez. Un gran abrazo a todos y nos estamos viendo en la siguiente columna táctica. Un saludo al hincha más hincha de todos los saudinos. Que estén bien. Chao, chao.